El tema de hoy tiene que ver con la premura, la urgencia del Evangelio. ¿Eh? Así que, Carlos, todo Sí, tuyo. ayúdenme, ¿eh? Sí. Me pidieron que si podía colocarle un título a lo que vamos a hablar hoy, y el título es La prioridad impostergable. Ustedes después agreguen lo que quieran, ¿no? Prioridad impostergable. Y vamos a leer dos textos, uno en Mateo y otro en Lucas, y vamos a ver qué diferencias hay en esos textos y después hacer un breve comentario. El primero, Mateo capítulo 8, versículos 19 al 22. Está en la página 1390 de las Biblias. 1090, ¿no? Sí, 1390. Del 18 al 22. ¿Alguien si lo puede leer? Al verse Jesús rodeado de tanta gente, dio órdenes de cruzar el lago. Entonces se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y el otro está en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. ¿Qué página? Lucas, capítulo 9, en la página 1498. Dale. Vamos a leer los versículos 57 al 62 y ver cuál es la diferencia. Son los pasajes paralelos, pero hay unas pequeñas dos diferencias, las vamos a ver, las vamos a comentar. 57 al 62. Página 1498. De nada. Un segundo después te lo uso, le vamos a hacerlo. ¿Lo lees vos, Santi? Número, perdón, 57. 57 al 62. fíjate. Mientras seguían su camino, alguien le dijo: Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y al otro le dijo: Sígueme. Aquel le respondió: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro también le dijo: Señor, yo te seguiré, pero antes déjame despedirme de los que están en mi casa. Jesús le dijo: Nadie que mire hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Muy bien. ¿Qué diferencias se encuentran en estos dos, en la lectura de estos dos textos? Y es mucho más completo el de Lucas. El de Lucas es más completo porque agrega del versículo 61 al 62, ¿no? Federico dice: Otro también le dijo: Señor, yo te seguiré, pero antes déjame despedirme de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Nadie que mire hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Pero también hay otra diferencia al comienzo del versículo 57. Sí, porque Lucas dice: mientras seguía en su camino, alguien le dijo. En cambio, Mateo dice que un escriba le dijo, ¿no? Sí. De atrás de cruzar. Entonces le dijo un escriba y le dijo: Maestro, yo te seguiré a donde tú vas. Bien. El comentario del arado lo vamos a dejar para el final porque hay una referencia al Antiguo Testamento para hacer un comentario de que el Antiguo Testamento era, como dicen en latín, o como se dice en latín, no en griego, como le gusta a él, una preparatio evangélica, ¿no? Es decir, el Antiguo Testamento es una preparación para el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver cuando Jesús le dice al escriba: el Hijo del Hombre no tiene, a ver,
¿Dónde recostar su cabeza? ¿Dónde reposar? Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué le quiso decir con esto? ¿Que no tenía vivienda? ¿No tenía absolutamente nada? Sabemos por el Evangelio que Jesús prácticamente pernoctó en Capernaum, en la casa, por lo que he leído, en la casa de Pedro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le quiso decir con esto de no tiene dónde recostar la cabeza y las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene nada? ¿Qué sensación? ¿Qué le quiso decir? No, yo creo que tiene que ver con la salvación. Hola. La salvación. O sea que no tiene refugio el Hijo del Hombre porque su destino es inminente. Era como una profecía que él mismo se hacía de su existencia futura, porque él no tenía bienes en este mundo, no era su intención tener bienes en este mundo. Pero A pesar de que sí, él había habitado con María y José de chiquito, también tenía sus amigos, iba a la casa de sus amigos, se quedaban en la casa de sus amigos, pero ese no era el fin o el propósito para Jesús, Bien. tener una casa en este mundo. Yo Bueno. creo que no tenía, no proponía privilegio. Ah, él no tenía ningún privilegio social. Digamos que el texto también dice de que estaba un poco ocupado, ¿no? O sea, es el incesante ir y venir. En algunos textos de la Biblia dice que no tenían tiempo ni para comer. O sea, el escriba que le dice que seguramente asistía a la cátedra de Moisés, seguramente tenían un horario, iban a una sinagoga, alguien que le dictaba, pero el Evangelio es algo tan importante que era un incesante ir y venir y no tenían tiempo ni siquiera para comer, es lo que dice en otro versículo. O sea que ese no recostar la cabeza, ese no tener tiempo para nada, significa eso, el trabajo incesante que demanda la predicación del reino de Dios, como vamos a ver. Así que Jesús tenía donde dormir, obviamente, no dormía en la calle, no estaba en situación de calle. Ese incesante ir y venir significa eso. Y le quiere decir algo al escriba, le quiere decir algo, que hay una diferencia entre la curiosidad y el interés en el verdadero compromiso de predicar esto, que en palabras de Jesús debe ser lo más importante que hay en el mundo, porque en otro versículo Jesús dice, ¿de qué le valiera al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? O sea, no puede haber algo más importante que el Evangelio, y en la única predicación que yo tuve acá en enero, hice referencia a eso. Y después viene otro que le dice, otro de sus discípulos, Señor, permíteme primero ir a enterrar a mi padre. Y la respuesta de Jesús es un poco enigmática, ¿no? Sí. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Hay un trasfondo teológico impresionante en estas palabras. ¿Qué le quiso decir? ¿Los muertos pueden enterrar a sus muertos? No. ¿No? Cuéntame. ¿Vos qué opinás? ¿No? ¿Vos qué opinás? ¿Dijiste que sí? ¿Qué opinás? Sí, no, en realidad no. Bueno, no, pero yo creo que en realidad lo que dice es que no nos preocupemos por las cosas del mundo y no podemos comprender los muertos se entierran a sus muertos. Mucho más profundo que eso. Dice, no tengo dónde apoyar la cabeza y como que no, desde ahí no se mueve él. Bueno. Y lo mismo que los muertos. Yo creo que se refiere a los muertos Por ahí espirituales. anda el tema, por ahí anda. Los griegos decían que el cuerpo era la prisión del alma, que cuando moría el alma quedaba liberada. Lo que pasa es que los griegos no sabían a dónde iba el alma, ¿no? Después con la predicación del Evangelio empezamos a tener una luz. Algunos dicen
que despreocuparse de la vida eterna en esta vida y no dedicarle 5 minutos es como vivir estando muerto. ¿Están de acuerdo con eso? En la pandemia, en los miles de noticieros que vimos, que lo único que hacíamos era leer y mirar televisión. Sí, ¿Oyeron ustedes que alguien hablara de Dios, que Dios nos ayude? no. Nadie. ¿Vos viste? Nadie. ¿Vos, Clemen? Nunca. Solamente lo que, disculpe Sí. si solamente apenas prendíamos la noticia, el gobierno estiraba el aislamiento por 29 o 30 días más, ponele una semana más, y después decía sobre el caso, el aumento de cantidad de personas fallecidas, los que estaban infectados, y etcétera. Sí, pero Dios ausente, totalmente. No, como usted dice, O sea que evidentemente despreocuparse de la vida eterna y no dedicarle, aunque sea 5 minutos en una vida, realmente es una necedad total. Pero hay un trasfondo mucho más profundo. En realidad hay muertos que entierran a sus muertos. Porque la Biblia dice que nosotros nacemos en estado de muerte espiritual. En Efesios dice, estando muertos en vuestros delitos y pecados, os dio vida. O sea, que Jesús lo que le quiere decir, que los muertos espirituales, que son los que no creen en la predicación del reino, se dediquen a enterrar a sus muertos físicos. ¿Se Sí. entiende? Eso es lo que Jesús le quiere decir. ¿Algún comentario? ¿Está bien? Es esa la intención. En realidad, nosotros vemos caminar por la calle a la gente, le hablamos de Dios, cuando vemos que directamente, cuando yo veo que alguien abre los ojos y demuestra cierta intención, ahí me voy con todo. Pero cuando veo que, viste, le rebotan las palabras, es perder el tiempo hablar con una persona que no tiene ese resto de vida espiritual que solo Dios da. Dios da esa vida espiritual. Sí, no sé, cuando la acompañé a mi vieja al hospital, venía una señora y me habló de Dios y yo le comenté que estaba yendo a la iglesia y que yo creo, y bueno, nos quedamos ahí hablando también. Y también a veces cuando estoy aburrido, a veces hablo con los profesores y también les comento que voy a la iglesia y todo eso. Y ellos igual me escuchan y me creen. Digamos. bueno, ahora, cuando este hombre le dice, deja que primero vaya a enterrar a mi padre, quiero un poco profundizar ahí. Sería una cosa increíble que el padre haya muerto en ese momento y que Jesús le niegue, ¿no? Ir a enterrar al padre cuando el cuarto mandamiento o el quinto, no sé, decía honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? También sería increíble que estuviera agonizando. ¿Por qué le dice, deja que primero vaya a enterrar a mi padre y después te seguiré? Y Jesús le dice, deja que lo muera. ¿Pero por qué deja? Y para mí porque no estaba en ese momento convencido de que iba a seguir a Jesús. Entonces como que le pide tiempo. Bueno, espera a que se muera mi padre y después voy a ver, te voy a seguir más Bueno, adelante. por lo que leí yo, en la crítica de las formas, la alta crítica tiene tres componentes que no viene el tema, pero la crítica de la forma estudia las costumbres de la época. Por ejemplo, el tema de cuando Abraham tiene relaciones con la esclava, porque Sara, ¿no? Era Sí, Sara. sí. No, Sara, Sara- la esclava es Sara. no, la mujer, esposa de Sara. la mujer era Sara, era estéril, entonces, y la crítica de la forma demostró que en esa época patriarcal se permitía, cuando la mujer era estéril, que el marido tuviera relaciones con la esclava para tener. Y acá también se estilaba, la crítica de la forma, por lo que yo leí, de que el hijo era como un deber moral que debía estar en la casa de él hasta que el padre muriera y poder ir a enterrarlo. O sea, había una especie de, digamos, ritual o costumbre de la época, ¿no es cierto? A lo cual Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Así que pasamos ahora al otro tema. ¿Algún comentario? Sí, que eso sigue hoy en día. ¿Hoy también? Esperamos que mueran nuestros muertos, sí. Yo si mi madre se está muriendo, a partir.
¿Cómo? No te, No, no te- dijo que está, te dijo que bueno, que había, que era una costumbre en ese momento esperar que acompañara a la gente en la muerte, que fue lo que entendí, ¿no? Sí. Hoy lo mismo. No es de eso. Va, Está eso bien. es lo que Bueno, y el elemento que agrega Lucas es el siguiente. Otro también le dijo, Señor, yo te seguiré, pero antes déjame despedirme de los que están en mi casa. O sea, en vez de decirle, deja que primero entierre a mi padre, despedirme de los que eh, están en mi casa. Y Jesús le dice, nadie que mire hacia atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Es decir, acá la razón era mucho más, es decir, la razón de enterrar al padre era mucho más importante que esta. Era como sacarse de encima el tema, Señor, postergar. Y Jesús le dice, nadie que pone la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Así que el verdadero significado de estos versículos es que el Evangelio es algo que tiene una prioridad impostergable, única, y que no hay razón ninguna para postergarlo. Tenemos que abordar el tema y justamente la gran comisión, ¿no? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándole a que guarden todas las cosas que os he mandado. Fíjense, ¿no? Primero el bautismo y después la catequesis, ¿no? Sí, Enseñándole, ¿no? Primero bautizar y después vamos a enseñar. Pero un poco de eso se trata el Evangelio. La predicación del Evangelio es esa, anunciar el reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Está presente? ¿Está en el futuro? ¿Cuál es la perspectiva del reino de Dios? También está presente desde el tiempo de la crucifixión. Cuando el para, Señor fue levantado y al tercer día resucitó y fue tomado de los cielos, ya empezó a regirse el reino del Señor. para mí también. Hay Que todavía no está en su forma final. un famoso teólogo que dice el ya y el todavía no. Está presente, es un reino espiritual. Y permítaseme esta digresión sin entrar en polémica. Los judíos que no aceptaron a Jesús invirtieron los términos. Es decir, ellos primero esperaban un reinado terrenal para que después hubiese paz, pero omitieron algo importantísimo. Primero había que cumplir algo, ¿no? Algo a donde apuntaban los sacrificios que ellos hacían, la justicia de Dios. La ofensa a Dios fue realmente muy grande y había que satisfacer. Y todo esto está predicho en el libro de Daniel, es hermoso, capítulo 2, capítulo 7, ¿no? Donde Daniel hasta describe cómo iba a ser el tema en base a los 4 imperios que le habían precedido a Cristo, el babilónico, el medo-persa, el griego y el romano, ¿no? Una piedra, dice, cortada no con mano, vendrá y desmenuzará la estatua, ¿no? Y después el capítulo 7, donde ve Daniel una visión que hay un hombre que hace, uno como hijo de hombre, que asciende a frente al anciano de Días y le da potestad de reinar y su reino será eterno y no terminará nunca. El reino de Dios es un ya y un todavía no. Es el reino espiritual. A lo largo de estos 2000 años, evidentemente se ha expandido el reino, ¿no? Porque hay más de 2500 millones de cristianos en el mundo, o si no me equivoco, ¿no? Por ahí andan 2500 millones de cristianos en el mundo.
Así que el reino se está expandiendo, pero espera, como bien dijo Federico, su consumación, ¿no? Hasta bien, su consumación final en la venida de Jesús. Y tan importante es esto, que hay unas palabras en Isaías que la quiero leer. De cuánta atención debemos prestarle a estos versículos y a los llamados que Jesús le hace a ese que quiere primero ir a enterrar al Padre o al que quiere ir a despedirse de los amigos o de su familia, ¿no? Y quiero leer estos dos versículos de Isaías para que tengamos una idea de lo que Jesús les pide a los discípulos. Está en el capítulo 66. Página, No, no sé, porque lo tengo en el teléfono. no, Isaías. Isaías, capítulo 66. A ver, ¿Qué versículo es? el 1 y el 2. 1096. Gracias. ¿Y cuánto nosotros deberíamos leer estos dos versículos para darnos cuenta de la importancia de esa prioridad impostergable de la gran comisión, ¿no? Que es la iglesia, la encargada. Voy a leer esta de la Reina Valera, la voy a leer yo. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Escuché, todas estas cosas. Todo lo que existe lo hizo Dios. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ese temblar no significa un temblor de miedo, en absoluto. Significa darle la importancia que realmente tiene la palabra que está cristalizada en las palabras de Jesús. Tomar las palabras de Dios como algo realmente único, impostergable y lo más importante que puede haber. Que tiembla mi palabra, pobre y humilde, ¿eh? Pobre y humilde del espíritu. La gran comisión que Jesús le está dando a la iglesia. Ahora, ¿qué enseñanza nos deja esto? ¿Qué enseñanza nos deja? Dudame un poco porque se me ha. ¿Qué enseñanza nos deja esto? Que debemos ser pobres y humildes de espíritu para ser agradados de los ojos del Señor. Pobres y humildes, muy lindo eso. Pobres y humildes. La iglesia tiene dos aspectos. Yo cuando leí un libro sobre la iglesia, está la iglesia visible, que es la nuestra, la iglesia invisible, que solo Dios la ve, la iglesia militante, la iglesia triunfante, pero hay un aspecto que me llamó mucho la atención. La iglesia es un organismo y una organización. Organismo, ¿por qué? Porque es un cuerpo espiritualmente vivo, dotado de carismas y dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Es un organismo. Luego la iglesia toma cierta forma, organizándose en la forma de administrarse y gobernarse. Pero primero es el organismo, después la organización. Entonces ahí es donde entran esas palabras, pobre y humilde de espíritu. Tenemos que darle prioridad al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Después, la organización, sí, fenómeno, no digo, pero primero tiene que estar eso, darle importancia a los carismas que Dios le regala a su iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo y, como dice Efesios, para el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio. Así Sí. dice, ¿no? Pobreza
pobres y humildes. Que pobre no significa ser ¿cómo se dice? Miserable. Un pobre material, un pobre material. Un pobre en el sentido de saber que no somos nada, a pesar de que Elon Musk o el otro, Bill Gates, ¿no? Son multimillonarios, podrían comprar medio mundo, pero que no somos nada, porque todo termina, y realmente lo que vale es la eternidad. Pobre significa reconocer a quien nos hizo, a nuestro creador, cosa que hoy ni se habla. Es realmente alarmante la apostasía de este pueblo de la Argentina, alarmante. No se habla de Dios en absoluto y se lo cuestiona, y algunos hasta han dicho, la ciencia ha demostrado que Dios no existe. Algunos me han dicho eso. Eso es imposible. ¿Cómo la ciencia puede demostrar algo que no ve? La ciencia simplemente se refiere a lo que podemos observar. Enfoqué mi telescopio tal hora, vi tal luz, pero lo que no podemos ver es imposible de comprobarlo. Sin embargo, hasta esa estupidez dicen. Y ojo, no hombres iletrados. Les quiero leer algo que una vez se lo leía a él, de un gran filósofo, uno de los más grandes filósofos del siglo XX o XIX, murió en el año 1900. Miren lo que dice. El Dios cristiano señala en el anticristo es causa de mucha de la debilidad y de la miseria humana. No es un ignorante este. El concepto cristiano de Dios, Dios como un Dios de enfermos, es uno de los más corrompidos conceptos de Dios que sobre la tierra se han formado. En Dios, escuchen, se declara la hostilidad a la vida, a la naturaleza y a la voluntad de vivir. Dios es la fórmula para cualquier denigración del más acá, para cualquier mentira del más allá. En Dios se diviniza la nada, se canoniza la voluntad del no ser. ¿Saben quién es? Friedrich Nietzsche. Lo habrán oído hablar, el famoso autor de la frase Dios ha muerto. O sea, miren la responsabilidad de la Iglesia. Por la Iglesia no cumplir con su misión, han surgido hombres que han infectado el mundo, como este. No sé cómo hacerlo, ¿no? Somos columna y baluarte de la verdad, ¿no? Tenemos que predicar la verdad y hablar del Evangelio en todo momento. Me acuerdo en una ocasión, una reunión que fuimos con mi hija a un nuevo cliente. Cuando salimos de ahí, me hizo reír. Dice, pero papá, vos no podés con tu genio, siempre hablar de Dios, siempre hablar. Y la verdad que sí, no pierdo la oportunidad, aunque se me rían en la cara, hablar, digamos, con razonablemente, ¿no? No diciendo estupideces como, por ejemplo, algunos pastores. Hoy leí un artículo del pastor Jiménez, ¿no? Leí un artículo sobre el pastor Jiménez, Dios mío, pero bueno, dejémoslo ahí. Así que el tema es tenerlo a flor de piel, que entre en nuestro torrente sanguíneo esta necesidad, que esté dentro de nuestro torrente sanguíneo, y mostrar realmente lo que somos con nuestra vida, con nuestras palabras, ¿no? Esa es la prioridad impostergable. Por eso Jesús hace estas observaciones en estos versículos. Y colorín colorado, si ustedes no hablan, este cuento se ha acabado. No, creo que apoyando y ampliando un poquito lo que decís, es interesante o el texto plantea en este marco tener una actitud correcta con la pertenencia al reino de Dios y con su extensión, con su expansión.
Eh, hay acá diferentes tipos de personas que cada uno, desde su experiencia de vida, le plantean a Jesús una respuesta ante la invitación que hay de ser parte del reino de Dios, ¿no? El primero, eh, urgido se ve por la situación o animado por el ministerio, Jesús le dice, yo te voy a seguir hasta el fin del mundo. Y, y Jesús le da ese ejemplo de que no tiene dónde recostarse, y como diciendo, mirá que hay laburo para todos, ¿eh? Acá hay para tirar laburo al techo, porque no tengo lugar para descansar, voy de acá para allá. eh, entonces, nos pone primero en ese preaviso de decir, como decía Carlos, hay una urgencia en cuanto a la proclamación del reino de Dios. Una proclamación que comienza cuando Jesús comienza su ministerio. ¿Cómo comenzaba Jesús su ministerio? Él decía, arrepiéntase por el reino de los cielos es cercano. A partir de ese momento comienza la predicación del evangelio del reino. Y después tenemos estas otras dos personas que ponen ante la invitación de Jesús de seguirlo, ponen cuestiones que quieren cerrar de su vida. Una es la del ejemplo del padre, que tiene que ver con no es una moda, sino una costumbre de la época. Lo que le está diciendo este muchacho es, mira, cuando se mueran mis padres, yo ahí quedo libre para, para hacer lo que vos quieras, ¿no? Eso es lo que le estaba diciendo. Y Jesús otra vez le marca la urgencia de decir, mira, dejar que los muertos se entreguen a sus muertos tiene que ver con que no te distraigas vos del propósito por el cual te estoy llamando. Esos son asuntos, o la predicación del Evangelio está por encima de estos asuntos que vos me estás planteando. Y en tercer lugar, esta última persona eh, despierta en Jesús otra vez este mismo sentido de urgencia y dedicación que es necesario para aquellos que pertenecemos al reino, diciéndole, si vos pones la mano en el arado, no mires para atrás. ¿Por qué era el punto? El punto era que para poder manejar un arado dentro de un campo, necesitaba uno un punto de referencia del otro lado del campo para que el surco salía derecho. Entonces, generalmente ponían algún poste o ponían de referencia, no sé, algo, un árbol, y miraban esa referencia y caminaban derecho hacia esa referencia para que el surco siguiera derecho. Jesús le dice, si vos te distraes, cuando pones la mano de lado, mirás para atrás, perdés la referencia y el trabajo que estás haciendo va a salir para cualquier lado menos derecho. Entonces, hay en este mensaje, esto que decía Carlos, tomarnos en serio la predicación del Evangelio. No es un juego, no es una religión. Esto tiene que ver con una obra de parte de Dios en medio de la sociedad en la que vivimos. Muchos dentro de nuestra sociedad, seguramente muchos en nuestro trabajo o en nuestra familia, están necesitando escuchar el mensaje del Evangelio, porque el Espíritu Santo viene trabajando en ellos y necesitan esa palabra. Entonces, nosotros somos esos responsables y a veces somos aquellos que dicen, bueno, primero deja que me ocupe de esto y después voy a predicar el Evangelio, deja que me realice profesionalmente y después voy a predicar el Evangelio, deja que primero estudie una carrera y después voy a predicar el Evangelio. Y la predicación del Evangelio es algo que tiene que estar constante porque el mundo está urgido de escuchar. Dice en los pasajes, la creación espera la manifestación de los hijos de Dios, ¿no? Entonces, perdón, No, seguí. este pasaje, tanto en Lucas como en Mateo, lo que quieren resaltar es esto. Hay una urgencia, hay algo que tenemos que ir haciendo como iglesia que forma parte de nuestra misión y de nuestra existencia. No pongamos excusas, porque todos nosotros seguramente tenemos alguna excusa, válida quizás, de nuestro punto de vista,
Pero Jesús dice, no hay nada más importante que predicar el Evangelio, porque para eso somos llamados. Fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. que nos llamó de las tinieblas a luz. Entonces, eso quería decir. El tema del Arad, quiero mostrarles un versículo del Antiguo Testamento donde se da la pauta de que el Antiguo Testamento era como preparatorio del Nuevo. El Nuevo sublima, supera completamente el Antiguo Testamento. Pero lo quiero leer porque se trata justamente de dos grandes profetas, de Elías y Eliseo. Mirá lo que dice. Cuando Elías salió de la cueva para dirigirse a Damasco, en el camino se encontró con Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando en el campo, arando, roturando la tierra, con 12 yuntas, que estaba arando el campo con 12 yuntas. Él llevaba la última. Cuando Elías pasó cerca de él, echó sobre él su manto. Entonces Eliseo dejó la yunta y corrió tras Elías, pero le dijo, mirá lo que le dice, exactamente lo que le dijo este en el Nuevo Testamento y que recibió una respuesta negativa, pero acá no. Permíteme despedirme de mi padre y de mi madre y besarlos y después de eso te seguiré. Y Elías le respondió, ¿qué le respondió? Puedes ir. Ahí está la diferencia entre lo que era la preparatio evangélica, quizá no tan urgente, pero que después de la venida de Dios a caminar sobre esta tierra, puedes ir, no existe bajo ningún punto de vista. Es impostergable, como bien decía Marco, impostergable. En todo momento, en la medida que podamos, tenemos que dar testimonio de nuestra fe porque nosotros hemos sido elegidos para esto. Es un honor inconmensurable el haber sido elegidos. Y como nosotros no sabemos quiénes son los demás elegidos, tenemos que hablar siempre, predicar el Evangelio, porque no sabemos a quién Dios puede llamar en su gracia. Yo tengo que confesar, hace que hablo de esto, no sé, más de 20 años, 25 años, y no he tenido la gracia de que alguien me diga, me hice cristiano o me hizo, no he tenido esa gracia. Pero bueno, pero el apóstol Pablo dice a los Corintios, olor grato a Cristo, para los que se salvan, vida eterna, pero para los que se pierden, también es olor grato a Cristo. Uno tiene que predicar. La obra la hace el Señor. Se convierten, gloria a Dios. No se convierten, gloria a Dios también. Eso está en Primera de Corintios, ¿no? Está en Primera de Corintios. O sea, yo no he tenido la suerte de que alguien me diga, sí, una vuelta creo, alguien me dijo, sí, hace unos años, pero no he tenido la suerte o la dicha o la alegría, ¿no? De que mi palabra haya dado fruto en ese aspecto, pero cumplo con hablar y predicar y no ocultar lo que Dios me legó, ese enorme privilegio de ser hijo de Dios. No tenemos idea. El Dios que hizo los mundos, las estrellas, que creó la vida, muriendo por nosotros para que nosotros fuésemos adoptados como hijos. Eso de por sí solo nos debería revestir de un enorme compromiso, que quizás en las palabras de Jesús son muy livianas, porque le dice, deja que los muertos, no sé cómo se lo habrá dicho, ¿no? Pero quizá no se lo dijo, deja que los muertos, quizá no se lo dijo así, pero quizá en las palabras de Jesús suena un poco livianito la respuesta, ¿no? Pero literalmente entendido es que esta tarea es impostergable. Amén. Por ahí el desafío para nosotros sería identificar cuáles pueden ser esos obstáculos que se nos presentan en nuestra vida diaria a la hora de anunciar a Cristo o de predicar ese mensaje del Evangelio del Reino.
y esto por ahí cae en el ámbito privado de cada uno de nosotros, pensar, bueno, eh, si hubiera, ¿qué excusa estoy poniendo para hacer lo que Dios me pide? ¿No? Eh, Preguntarnos si hay alguna excusa o no, si hay, poder diferenciarla, poder marcarla, eh, porque siempre la palabra tiene como que ponernos frente a un espejo, interpelarnos y hacernos pensar, ¿no? Y creo que esto nos debería hacer pensar en ese sentido. ¿Cómo está cada uno de nosotros? ¿Cómo está esta congregación? Cada uno de ustedes que son parte de esta congregación, ¿cómo esta congregación está cumpliendo con esa misión? ¿Qué excusas a lo mejor estamos poniendo para no cumplir con esa misión? ¿Y cómo podemos deshacer esas excusas para llevar adelante la misión? ¿Sí? ¿Podemos nombrar alguna excusa? ¿Se les ocurre alguna excusa? Buena observación. ¿Sí? Por un lado, el tema de hemos tocado prácticamente toda la actividad que tiene el Evangelio, debería tener por ejemplo nuestra vida, en cuanto a aplicar, a hacerlo ver, a hacerlo notar, por medio de Pintano. Y por otro lado, un tema de urgencia, porque no conocemos, ¿no es cierto? Ordenamiento puede venir el Señor y lo que hicimos de los países. En un lado. Por el lado liberado, dice que pasó mucho por la mente, de no volver hacia atrás. O sea, el hecho de que una vez que emprendemos el camino, ¿cierto? Tenemos que sostener, no seguir mirando para atrás, digamos, tanto, no retroceder, ya, de algún modo. Y con respecto al tema de las excusas, yo me acuerdo que de recién convertido, yo le sacaba el tema del Evangelio a todo el mundo. Y me daba cuenta que muchas veces le contestaban, se interesaban, le daba ahí, y otras veces quizás yo era como que fastidiado. Cada vez que veía, yo entiendo eso, ¿no? Se pide. Pues. Entonces, a partir de ese momento, obviamente, moderé. Y ya después con más el hábito, ¿sabes? De hablar de él. Pero creo que hay muchas formas de explicar. Y se predica el Evangelio con actitudes, con acciones, con miradas, con acompañar a una persona, con abrazar a una persona. O sea, me refiero a esto porque a veces, probablemente esto de hablar de las personas y sentir un poco, como según yo a veces, que por el mismo tema, obviamente que de alguna manera te tira para atrás, ¿no? No debería ser así, pero por aquí sí. Hay que buscar quizás el momento donde poner la boca justa o la palabra justa, pero que sin duda, como bien decía el estudio de hoy, tenemos urgencia en predicar el Evangelio porque no conocemos el motivo. No sabemos si la persona con la que estamos hablando hoy nos puede terminar en el sector práctico, si nosotros si no hubiéramos aceptado la información. No sabemos si efectivamente vamos a estar nosotros. Y de que sí tiene que ser una prioridad. Vas a ser una ya sea a través de una caricia, a través de una sonrisa, a través de darle una buena palabra, de tener ese estilo como para poder entrar a esta persona, gente que tiene esa capacidad, y de cualquier conversación poder llevar a ese estudio. Creo que lo que nos quedamos hoy, yo quiero y refuerzo, es el tema, es, como decía Carlos, de la urgencia,
Que está muy bien escrito en lo que leímos de Isaías, y que tiembla a mi palabra. Temblar no, que le dé importancia. Y si esa palabra temblar es darle mucha importancia. El otro día fui a comer con mi señora. Yo no tengo problema en orar. Algunos, yo he hablado con pastores que tienen vergüenza de orar dando gracias por la comida. No tengo ningún problema. Este, estábamos, habían traído la entrada y estábamos orando y había venido la chica, ¿no? Y yo no me di cuenta porque estábamos orando, dando gracias. Y cuando termino, veo la chica con una sonrisa, ¿viste? Como una, ¿qué está haciendo este loco, no? Entonces le digo, ¿sabes lo que estoy haciendo? Sin que me preguntara, pues le vi la sonrisa, esa burlona, cabe la expresión. Le digo, ¿sabes lo que estoy haciendo? Le estoy dando gracias a Dios por haber muerto por mí. Gracias por todo lo que me dio y por la hermosa vida que me regaló. Oh. Bueno, cosas, ¿no? Obviamente que cuando era más joven me costaba. Eso un poco apunta a la madurez también. Uno, a medida que pasan los años, obviamente te vas fogueando y vas desprendiéndote de esas estupideces, ¿no? Sí, cuando era más joven, viste, uno se cuidaba un poco, inclusive en una ocasión hasta se rieron, ¿no? Bueno, allá ellos, ¿no? Y uno se retraía por eso. Eso era una excusa, pero cuando era joven. A esta altura de mi vida, yo no tengo ningún inconveniente. Y quería compartir eso, ¿no? La urgencia, temblar ante esa palabra, ¿no? Tenemos el altísimo honor de llevar, de ser columna y baluarte de la verdad y llevar esta verdad que es la verdad, no hay otra. Claro. El tiempo, como dice, es corto. Exactamente. Aprovechar bien el tiempo, ¿no? Así dice, Obvio. ¿no? Porque los tiempos son malos. Así que la idea es esa, ¿no? Una exhortación a ser ferviente de espíritu, ¿no? Y poder ser testimonio con las palabras y, como bien dijo Clemente, con la vida también, ¿no? Pues San Agustín decía, predica el Evangelio en todo tiempo y si es necesario utiliza las palabras, ¿no? Así que con la vida también, acompañando a un hermano, abrazándolo, en fin, bueno, la vida comunitaria. La lección de hoy es esa, ¿no? Despertar el afán misionero. La iglesia es misión, ¿no? Fundamentalmente. Cuando la iglesia se cierra de puertas adentro, ¿viste? Hay un ejemplo geográfico hermoso. El mar de Galilea recibe las aguas del monte Hermón, ¿no? Y el mar de Galilea las traspasa al Jordán, y está pletórica de peces. Pero el Jordán desemboca en el mar Muerto, no transmite. Y precisamente ese es el resultado, muerto. La iglesia es misión, vivir para afuera, dar, predicar, ser luz y sal, ¿no? Y debemos temblar ante esto, no de miedo, temblar en el buen sentido de la palabra, como dice Isaías, ¿no? Así Dios nos mira, pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. Amén. Bueno, sí, lo termino. ¿Algún comentario que hacer al respecto? ¿No? No, Bueno, vamos a tener un tiempo de oración, vamos a orar esta noche. Seguimos orando por Alberto.